En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Así que el versículo 1 de Juan capítulo 19 nos declara: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Palabras tan breves, pero palabras que expresan un castigo cruel, porque el azote romano constaba de un mango corto de madera, al cual se conectaban varias tiras de cuero con pedacitos de plomo, bronce y hueso en las puntas. Los latigazos se daban especialmente en la espalda, desnuda y doblada, y el resultado era horrible. El cuerpo del individuo azotado quedaba lacerado a tal grado que venas y arterias, y a veces hasta órganos internos del individuo quedaban expuestos, sangrando. Muchas veces resultaba en la muerte de la víctima, y a esto sujetaron a nuestro Señor. Después de hallarlo inocente, Pilato azotó a Jesús por insistencia de los judíos. Imagínese lo que padeció nuestro Señor por nosotros. Parece que el motivo de Pilato en azotar a Cristo, a pesar de estar convencido de su inocencia, era que quería complacer a los judíos. Y quizá porque pensaba lograr que le tuvieran compasión, él no lo quería crucificar. El texto sigue diciendo: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Las burlas salvajes de estos hombres que lanzaron en su cara eran parte del sufrimiento de Jesús, y él no respondió palabra. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Pilato, qué cobarde, no halló ningún delito en él. ¿Por qué no soltó a Cristo inmediatamente? Él no tenía que pedir el parecer del Sanedrín. Él tenía la autoridad. Él era el gobernador sobre ellos. Eran súbditos suyos. A pesar de su posición elevada en la religión judía, no tenían ninguna autoridad sobre él. Al contrario. No obstante, este hombre, aunque no hallaba delito en Cristo, no tuvo el valor personal y político de hacer lo justo con él. Y de repente lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Los judíos, al ver que Pilato quería soltar a Cristo, presentaron una nueva acusación. La acusación religiosa con la que ellos justificaban realmente la muerte de este hombre. El versículo 6 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es primera vez que mencionan esto a Pilato. La acusación que le habían traído a Pilato era una acusación política, que Cristo se decía rey, que él era rey de los judíos, y que estaba promoviendo la revolución en contra al gobernador, en contra al emperador romano. Pero ahora le dicen: tiene que morir porque él ha blasfemado diciendo que es hijo de Dios. Y es cierto,
Jesús había afirmado ser hijo de Dios en varias ocasiones. Además, afirmó ser hijo de Dios en un sentido único. El Hijo de Dios, no solamente un Hijo de Dios. Y es cierto que esta afirmación bien pudiera ser blasfemia, pero también es posible que sea una gloriosa verdad. Y la evidencia presentada por Cristo en su vida, en sus milagros, en sus obras y en sus enseñanzas, comprueba que no es blasfemia, sino la verdad. ¿Por qué no presentaron estos hombres esta acusación desde el principio? ¿Por qué no le dijeron a Pilato, él ha blasfemado? Es evidente que estaban tramando un juicio injusto contra el Hijo de Dios, porque no había evidencia legítima contra él. Y cuando el resultado no fue lo que ellos esperaban, tuvieron que inyectar nuevamente esta acusación religiosa. Y aun esto no dio el resultado que ellos esperaban, porque Pilato tuvo miedo. Quizá por su concepto pagano de los dioses y sus hijos, pero tuvo miedo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, dice el versículo 8. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. No se defendió, no le aclaró nada, no tenía necesidad ni deseos de explicarle a Pilato. No era posible realmente que Pilato entendiera. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús. Imagínense con qué calma. El nervioso es el acusador, y el que está con calma y paz y seguridad y confianza es el acusado. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La reacción de Pilato es muy interesante. Él claramente hubiera sabido ya que Jesús no era de este mundo cuando le preguntó de dónde eres tú, porque Cristo le había dicho que su reino no era de este mundo. Pero su respuesta al silencio de Cristo era, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Se actaba, fingiendo superioridad, porque realmente tenía miedo y se sentía sin la potestad adecuada. No es extraño que el complejo de la inferioridad se manifieste en la forma de orgullo o jactancia, y esto es exactamente lo que sucedió en este caso con Pilato. Él realmente se sentía inferior, sin potestad, pero se jactaba, tratando de encubrir para sí mismo y para Cristo Jesús y los demás su verdadera inferioridad. Realmente la forma en que vacilaba este hombre muestra su carácter débil y la falta de verdadera seguridad en su propia autoridad. Si lo estudiamos con cuidado, veremos que Pilato hizo al menos 4 viajes entre el lugar del juicio y el lugar donde estaban los judíos, vacilando entre soltar y castigar a Jesucristo. Pero en la faz de esta jactancia de Pilato, Cristo Jesús le aclaró que su autoridad le había sido delegado por Dios, que él también tenía que responder a otro, al Padre de Jesucristo. Él tenía que responder a Dios por la forma en que usaba esta autoridad que Dios había entregado en sus manos. Esto concuerda, por supuesto, con la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, que enseña claramente que las autoridades civiles son siervos de Dios que han recibido su potestad de Dios mismo, han sido establecidas estas autoridades por Dios y deben servir a Dios como ministros de la justicia civil. La última expresión de Cristo
el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, se refiere a los judíos que entregaron a Jesús a Pilato. Ellos tenían mayor pecado que Pilato mismo, porque lo hicieron con premeditación, hipocresía y engaño. Ellos eran conocedores de la ley de Dios, habían visto las obras que Cristo hizo y por tanto actuaban contra el conocimiento de la verdad que habían recibido. Y esto resultó en que Pilato procurara nuevamente soltar a Cristo. El versículo 12 declara: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Volvieron a la primera acusación de que Cristo era un revolucionario, uno que pretendía quitar la potestad del emperador romano. Los judíos, por tanto, le recordaron a Pilato que su posición política dependía de la fidelidad a César. Por tanto, le estaban amenazando con denunciarlo ante César por apoyar a un supuesto revolucionario. Pilato tuvo que decidir a quién iba a respetar como fuente de su autoridad, a Dios o a César. Después de esta amenaza de parte de los judíos de denunciarlo ante su jefe, el César, el emperador romano, Pilato decidió llevar fuera a Cristo, ya no entrevistarlo personalmente, sino llevarlo fuera al tribunal donde estaban los judíos. Y el texto dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la víspera de la Pascua, o sea, el día de la preparación. Era el día de preparar, por ejemplo, la comida, día que precedió al día de reposo, el viernes de la semana de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos rechazaron lo que él les decía y gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Este es el último esfuerzo de Pilato de apelar a la esperanza mesiánica de los judíos, diciéndoles: aquí está vuestro Mesías. Pero ellos lo rechazaron y escogieron mejor al emperador romano en vez del Hijo de Dios. En resumen, podemos ver al menos 4 intentos de Pilato de soltar a Cristo, aunque no tenía el valor de ejercer su autoridad de soltarlo. Primeramente, Jesús fue acusado de ser malhechor. El primer esfuerzo de Pilato de lavarse las manos con respecto a Jesús se observa cuando dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero luego Jesús se examinó como rey, y encontramos el segundo esfuerzo de Pilato de lavarse las manos. Tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, dijo. Pero no quisieron que soltara a Cristo, sino a Barrabás. Luego azotó a Jesús. El tercer intento de Pilato de evitar la responsabilidad trató de hacer que el pueblo se compadeciera de Jesús al verlo ya azotado. He aquí, el hombre, dijo. Y finalmente, después de estos esfuerzos de parte de Pilato de soltar a Jesucristo, pero sin incomodarse, por supuesto, se rinde al temor de los hombres y les entrega a Jesús para la crucifixión. Triste, triste el caso tanto de Pilato como de estos líderes religiosos, pero todo sirvió conforme al propósito divino para lograr la salvación de toda la humanidad que crea en Cristo Jesús. Y así es que tenemos en los versículos 17 al 37 de Juan capítulo 19 la crucifixión
del Hijo de Dios. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Antes de seguir leyendo, consideremos algunos aspectos de la crucifixión de Cristo Jesús. Primeramente, es importante que nosotros tomemos en cuenta la maldición de la cruz. En Gálatas capítulo 3 y el versículo 13, el apóstol Pablo cita la declaración de la ley en Deuteronomio capítulo 21 y el versículo 23 sobre el castigo de uno que hubiera cometido algún crimen digno de muerte. El castigo designado por Dios era que lo mataran colgándolo en un madero. Y esta clase de muerte era señal de ser maldito por Dios debido al crimen cometido. Cristo murió en la cruz, siendo hecho maldito por nosotros. Sabemos que Cristo no cometió ningún delito, no cometió ningún pecado, aunque fue tentado en todo. No obstante, la Biblia enseña claramente en 1 Pedro 1:24 que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él se hizo pecado, según 2 Corintios 5:21. Él se hizo pecado en la cruz para que nosotros pudiéramos ser justos delante de Dios. En la cruz, Cristo llevó la culpa y el castigo por nuestros pecados. Y fue por ese motivo que Él fue hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Es en este sentido, y únicamente en este sentido, que Cristo fue maldito cuando fue colgado en el madero. No fue por ningún delito suyo, sino porque llevaba mis delitos y los de ustedes. Y la maldición de Dios que nos corresponde a nosotros cayó sobre Cristo. Aún el hecho que tuvo que salir de la ciudad es otro elemento del Antiguo Testamento agregado a la maldición de Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de la crucifixión del Hijo de Dios, no estamos hablando sencillamente en términos simbólicos, no estamos hablando sencillamente de algo que aconteció en la mente de Dios, sino que estamos hablando también de verdadero sufrimiento del Hijo de Dios. No solamente de algo que se pronunció en contra de Él, sino aquello que realmente sufrió. Tortura increíble. Primeramente la tortura física, porque sus manos y sus pies realmente fueron clavados. Algunos enseñan que fue solamente amarrado en la cruz. Esto no es cierto. Cristo fue clavado. Sus manos y sus pies fueron clavados en el madero. Por esto en el capítulo 20 y el versículo 25, cuando Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y luego Cristo, en el versículo 27 le dice de Juan 20, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En Lucas capítulo 24 y el versículo 40, Cristo les mostró las manos y los pies. ¿Qué? ¿Que tenía manos? ¿Que tenía pies? ¿Que se habían amarrado? No, Señor. El lugar donde habían estado los clavos en las manos y en los pies. La tortura física fue terrible. Desde antes con el azote y luego los clavos, la inflamación en las heridas, los tendones casi arrancados de sus posiciones por el peso del cuerpo, el dolor de cabeza, la sed insaciable, tortura física, la que sufrió Cristo Jesús en el Calvario. Pero el padecimiento de Cristo no era únicamente, quizá debo decir ni principalmente lo material, sino la tortura espiritual, que era lo peor. Como él clamó en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La separación de Dios que resultó de llevar nuestros pecados, el sufrimiento del alma, la agonía de su ser interior, de estar separado de Dios en ese instante en el Calvario, sufriendo el castigo por los pecados en ese momento. Esta tortura espiritual, el castigo por los pecados, era terrible también. Esta es la crucifixión del Hijo de Dios. Y en esta cumple tantas profecías que no nos podemos imaginar. El apóstol Juan menciona 4 específicamente que son cumplimientos de profecías del Antiguo Testamento. En los versículos 23 y 24 de Juan 19, cuando ellos repartieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados, dice el texto. La sed, según el versículo 28, cuando Cristo dijo, tengo sed, para que la Escritura se cumpliese, Salmos 69, 21. El hecho de que ningún hueso fue quebrado en el Calvario. Esto también fue otro cumplimiento de profecías de las Escrituras. Y finalmente, cuando abrieron el costado con la lanza, también cumplió la Escritura de Zacarías 12 y el versículo 10, que profetizó esto mismo. 4 profecías mencionadas por Juan, que se cumplieron en la muerte de Jesucristo. Profecías dadas cientos de años antes que Cristo viniera a este mundo. Profecías dadas específicamente acerca de Él, cumplidas perfectamente en Él, y que muestran la inspiración de la Biblia, la deidad de Jesús, el plan divino que se cumple en su muerte, y la bendición de Dios que es para nosotros y que Él obraba a través de los siglos para llevarse a cabo. Lo profetizó después de planificarlo y lo cumplió en la muerte de Cristo Jesús. Hay muchas otras profecías cumplidas en Él, pero estas son las 4 que el apóstol Juan menciona aquí en la crucifixión del Hijo de Dios. El versículo 25 de Juan 19 sigue diciendo, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La preocupación de Cristo por su madre es algo muy tierno, algo que manifiesta su amor. Aun en el momento de su propia angustia, el amor por su madre se manifestaba. No la estaba dejando sola,
porque estaba seguro que Juan la cuidaría como a su propia madre. Aunque María tenía otros hijos, Cristo la encomendó a Juan, sin duda porque los hermanos de Jesús no eran creyentes todavía. Estudiamos en Juan capítulo 7, versículos 3 al 5, que sus hermanos no creían en él. Naturalmente el Señor quería que su madre estuviera bajo el cuidado de uno de sus discípulos, que habían aprendido el amor verdadero de él mismo. Es bien conocido que muchos hijos son irresponsables con sus padres, especialmente cuando se trata de hijos inconversos. Juan era el discípulo especialmente amado del Señor, un amigo íntimo, y es posible que Juan era su primo hermano, sobrino de María. Esto es el caso si la hermana de su madre, mencionada en Juan 19:25, es la misma madre de los hijos de Zebedeo, mencionada en Mateo 27:56. Ambas están en la lista de mujeres presentes cuando Jesucristo fue crucificado y parecen ser la misma persona. Así que en este caso Juan era no solamente el discípulo amado, no solamente un hermano, sino que era primo hermano en la carne, sobrino de María también. Es posible que esto sea el caso. Difícil de comprobar, pero parece ser el caso. De todos modos, es evidente que los vínculos de amor entre Jesús y Juan eran más estrechos que los vínculos entre él y sus propios hermanos en la carne. Y esto concuerda con lo que él había enseñado durante su ministerio. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, hablando de aquellos que estaban sentados alrededor de él, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Marcos 3, versículo 35. Así que la selección de Juan para cuidar especialmente a la madre de Jesús concuerda perfectamente con sus enseñanzas sobre la superioridad de los lazos espirituales sobre los familiares. Manifestando claramente su humanidad, Cristo dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Voluntariamente, Cristo dijo: aquí, Padre, toma mi espíritu. Diciendo: consumado es, Cristo concluyó la obra que Dios le había dado. Canceló al mismo tiempo completamente la deuda del pecado y cumplió perfectamente las demandas, las sombras o tipos y las profecías de la ley antigua. Vino a cumplirla y la cumplió. Vino a pagar por el pecado y lo hizo. Vino a hacer la obra de Dios y lo hizo. Consumado es. Declaración llena de significado en todos estos sentidos. Luego el versículo 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Imagínense qué escrúpulos tenían estas personas. Estaban muy preocupados por su día de reposo, porque ese día no fuera afectado de ninguna manera. No obstante, no sintieron pena por haber crucificado al Hijo de Dios, inocente como era. Y esto lo hicieron en la víspera de la Pascua. Si examinamos la evidencia de la Biblia, creo que encontraremos que claramente
el día de la crucifixión era día viernes. Y esto lo vamos a tratar de estudiar en más detalle en el primer versículo de Juan capítulo 20, cuando estudiamos acerca del día de la resurrección. Pero en la víspera de la Pascua era el día de preparación que precedió al día de reposo durante la semana de la Pascua. El primer día de los panes sin levadura siempre era día de reposo también. Pero en ese día de reposo no hacían ningún trabajo de siervos, mientras en el séptimo día de cada semana no hacían ningún trabajo. En esta ocasión, el día de reposo era de gran solemnidad, porque no era solamente reposo por ser el séptimo día de la semana, sino también por ser el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El viernes era el día de la Pascua, y luego el sábado resultó, el día que lo siguió, siendo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Por este motivo, este día de reposo era de gran solemnidad.